¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su confiable latido de simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde abordamos esas lecturas que nos han deparado grandes momentos de emoción, de diversión, de conocimiento, de adentrarnos en diferentes mundos, épocas, conocer a grandes personajes. Y bueno, gracias por vernos, por estar nuevamente visitándonos en este nuevo episodio de su confiable y honesto latido de simio. Bueno, no quería pasar una semana más sin grabar, pese a que he estado un poco mal de la garganta, un poco congestionado, espero que mi voz sea un poco clara. Y bueno, vamos a lo que nos gusta, hablar de literatura, hablar de libros. Y como bien dice el título de este video, vamos a hablar de Nikolai Gogol, este gran escritor ruso, maestro de varios géneros, desde la dramaturgia, de la novela, del cuento, maestro de otros grandes escritores. Y de eso vamos a hablar brevemente en este video. Te repito, gracias por vernos y bueno, aquí tengo una eh, versión muy sencilla, pero que encontré, ya saben, al azar en esas búsquedas, a veces que realmente no lo son, pero que uno se halla libros que tiene ganas de leer, autores que están en una lista, como una especie de lista de espera, ¿no? Y dices, este autor me falta, y de hecho me faltaba leer a Nikolai Gogol. Bueno, Nikolai Gogol creo que ya es bastante conocido por los lectores en general. Nació en 1809 y falleció en 1852. Es un escritor ruso de origen, pero él nació en Ucrania. Y bueno, tengo esta edición se llama El Capote y otros relatos de la editorial Lectorum. Es un libro muy breve que consta de 5 de sus cuentos. Y bueno, quiero hablar brevemente de Nikolai Gogol y lo que me dejó la lectura de sus cuentos. Y para eso había escrito ya hace algunos meses un pequeño texto sobre el análisis que hice de este libro, un libro que me gustó bastante y que tenía ganas de compartir con todos ustedes, y bueno, creo que vi el momento propicio para hacerlo. Eh, para leer a los escritores rusos creo que necesitas el estado de ánimo propicio, porque argumentan algunos críticos que la literatura rusa en sí es un estado de ánimo. Esto para ponernos a leer a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Chekhov, a Turgenev, entre muchos otros. Y en este caso, como les decía, este conjunto de cuentos de Nikolai Gogol, que fue incluso maestro de los escritores rusos que acabo de mencionar, es un genio del relato breve. ¿Por qué? Porque nos crea ambientes densos, descripciones envolventes de lo que es Rusia sobre todo en invierno. Digamos que sus personajes son distintos a los europeos, obviamente a los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque dice Gogol, le pone en voz de uno de sus cuentos, de uno de sus personajes, decía Nikolai Gogol que los rusos viven como se les da la gana y sobre todo a los 20 años. Y bueno, algunos de los cuentos que están aquí son 5, pero voy a hablar de 3 que me gustaron mucho y que creo que son bastante conocidos por algunos de ustedes tal vez. Ojalá si ya lo leyeron me dejen sus comentarios qué les parecieron estos cuentos. Bueno, algunos tienen digamos, cierto halo fantástico, como el cuento del retrato, que es para mí uno de los mejores logrados de Nikolai Gogol. ¿Por qué? Porque nos puede recordar algunos escritores propiamente del género, aunque Nikolai Gogol no propiamente es un escritor del género fantástico. Es un cuento que te maneja y que sientes cierta opresión mientras lo vas leyendo. Te hace sentir parte del argumento del cuento, un cuento muy interesante que se llama El Retrato, que habla de una pintura un poco tenebrosa, una pintura con cierto misterio, y que bueno, es un gran cuento. El siguiente, que por lo regular y muy particularmente más bien, los cuentos de Nikolai Gogol tienen a Rusia, la madre Rusia, perdón, como la protagonista principal, como el escenario perfecto para irnos
creando esas historias. Tal es el caso del cuento que se llama La Avenida Nevsky, donde le retrata a la sociedad rusa del siglo XIX, una sociedad que al parecer las distingue del resto del mundo. Recordemos que los rusos están orgullosos de ser el pueblo ruso, con todo y su nacionalismo, como decía el propio Dostoyevsky, quien, por cierto, Dostoyevsky repelía a los alemanes, a los polacos y a los franceses de su tiempo. Obviamente, Nikolai Gogol, digamos que no es tan extremo en esas posturas patrióticas. Pues Nikolai Gogol, leí una crítica que decía que él había de alguna forma satirizado la cultura zarista, ¿no? Con mucha maestría a través de sus obras, lo cual, digamos, de seguro era bastante peligroso hacerlo en aquella época. Y bueno, otro de mis cuentos favoritos se llama Diario de un Loco, en cuyo relato vamos adentrándonos y vamos observando la progresión hacia la locura, hacia el delirio del personaje. Eh, una progresión bastante interesante que nos va adentrando en la psique del personaje. Este cuento tienen que leerlo, se llama Diario de un Loco, un cuento maravilloso, de los mejores que he leído de la literatura rusa, y bien podría asegurar que de la literatura en general, ¿no? Es un personaje como tal delirante. Incluso habla de que los perros son más inteligentes que los seres humanos, que tienen la facultad de hablar, pero no lo hacen porque los perros son bastante necios, ¿no? Aunque también el personaje mismo habla de ese orgullo de ser ruso, y él dice entre las líneas del cuento que todos los autores deberían de leer a Pushkin, ¿no? Otro de los monumentos de la literatura rusa. Pero también este loco, este ser delirante, tiene bastantes momentos lúdicos, porque él nos dice que el amor es una segunda vida, ¿no? También tiene sus momentos lúcidos este personaje del cuento, El diario de un loco. Y también, estudiando un poco sobre la literatura rusa, recordemos que en el siglo XVIII también estaba, digamos, el romanticismo estaba siendo adoptado por algunos de los escritores rusos. Y bueno, este breve libro se llama El capote de otros relatos, digamos, es un primer acercamiento a lo que es la obra de Nikolai Gogol, conocido sobre todo por los libros Almas Muertas y Taras Bulba. Pero creo que comenzar por sus cuentos bien puede ser un ejercicio interesante, genial, para pasársela bien, para conocer cómo era esa cultura rusa de aquella época, ¿no? Cómo la va retratando, cómo nos va haciendo entender esa particularidad que tienen, o que todavía tiene el pueblo ruso. Bueno, y bueno, entonces este es un breve acercamiento a Nikolai Gogol. Y ya como un pequeño paréntesis, en el prólogo de un tal, no lo conozco, Mauricio Molina, dice que Nikolai Gogol es una leyenda, porque también, Nikolai Gogol, se fue sumergiendo progresivamente en la locura, ¿no? Como el personaje de El diario de un loco. Si ustedes investigan un poco la biografía de Nikolai Gogol, ¿no? Pues nos dice que también se sumergió en ese delirio, ¿no? Como sus personajes. Y también nos dice que la ficción lo persiguió incluso muerto, porque se contaba que Nikolai Gogol había sido enterrado vivo, ¿no? Como aquel cuento tenebroso y bastante famoso de Edgar Allan Poe. Bueno, y en parte también en algunos aspectos estilísticos se asemejan un poco. Bueno, esto fue brevemente, muy, muy breve, lo que es la obra de Nikolai Gogol, una invitación que les hacemos aquí, para acercarse a la obra de este maestro ruso, maestro de Dostoyevsky, de otros grandes monumentos de la literatura rusa. Y bueno, sin ser un experto, como siempre digo, simplemente un lector, pues bueno, los invito a acercarse a este genio del cuento, que es Nikolai Gogol. Bueno, gracias por ver el video. Los invito a suscribirse, a compartir si conoces a alguien que puede ser de interés estos videos.
te lo agradezco de antemano, el estar suscrito también. Y una disculpa de antemano si mi voz no se escucha muy clara, pero tenía ganas de grabar este video. Es algo que me gusta, que me emociona, que disfruto mucho, hablar de libros. Por cierto, también los invito a los blogs que tenemos, palabradesimio.blogspot.com y musicadesimios.blogspot.com. Y bueno, este fue el video de hoy, el episodio de hoy en Latidos de Simio. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós y felices lecturas. No olviden, tengan presentes leer a Nikolai Gogol. Adiós.